decirles que la norma APA ha tenido 7 ediciones. Aquí les comparto los años y cada uno de los años se ha tratado de perfeccionar las normas que han sido primerizas, es decir, que han sido establecidas desde 1952. Todo con el objetivo de que sea más fácil su utilización en los diferentes trabajos científicos de cualquier índole. ¿Qué aspectos generales se deben tener en cuenta en la norma APA? Primero, su escrito. Existe toda una metodología que ellos tienen establecido para el escrito de la norma APA. Decirles que la letra que está establecida es la Times New Roman, pero que con esta 7ª edición se establecen otra serie de letras que son admitidas, aunque la más representativa es esta que les estoy mostrando. Aquí ustedes también tienen todo lo que tiene que ver con el tamaño de la hoja, el espaciado, la sangría, el margen, el formato, discúlpenme, de cómo poner la numeración de las páginas, cómo realizar lo que tiene que ver con figuras, con tablas y su citación. En esta parte, de la parte derecha, bueno, estamos refiriéndonos específicamente a lo que vamos a ver hoy, a las citas, los tipos de citas que existen, que está la cita corta, la cita larga, la parafraseada y la de segunda mano. Y en cuanto a las referencias, que ahí ellos establecen toda una metodología para los tipos de referencias que los autores de una investigación, de un ensayo, de una monografía o de un artículo científico tengan en cuenta para citar de una manera organizada y homogénea en sus textos. Como bien les decía, bueno, la norma APA establece en su 7ª edición otra serie de letras que también van a ser permitidas en los trabajos de investigación. Aquí se los comparto, aunque les decía que la más usual es la Times New Roman. Bien, vamos a empezar a conversar un poco sobre los tipos de citas. ¿Qué son las citas? Las citas son ese fragmento o esa idea que nosotros vamos a copiar, que nosotros vamos a extraer de un texto que nos va a servir para una investigación que estemos realizando, ¿verdad? Pero la norma APA dice que existen diferentes tipos de citas, como bien les decía anteriormente, la corta, la larga, la parafraseada y la secundaria o de segunda mano. Entonces vamos a particularizar de manera teórica y muy rápidamente cada una de ellas para que después ustedes puedan hacer las actividades prácticas y se den cuenta cuando estamos hablando de una y cuando estamos hablando de la otra. Primeramente vamos a empezar con la cita corta. Dice que la cita textual corta es la que nosotros extraemos de manera íntegra por parte del autor que nosotros estemos consultando, pero que tiene que tener menos de 40 palabras. Aquí nosotros le estamos exponiendo un ejemplo que tiene que tener la primera línea de margen de sangría, como ustedes lo pueden ver aquí, que tiene un margen de sangría de 1.27, que eso después lo vamos a ver en la parte del formato del escrito, que tiene que tener las comillas desde donde empieza esa cita textual hasta donde termina la cita textual. También la cita, es decir, la referencia del autor o los autores a los cuales nosotros estamos haciendo referencia, tienen que ir en esta parte que nosotros les estamos exponiendo, puede ir al final de esa cita entre paréntesis y precedido por las comas. Si ustedes se dan cuenta, aquí se lo estamos poniendo en rojo para que se den cuenta y tengan una noción de cuándo es que estamos hablando de una cita corta. Por tanto, tiene que tener menos de 40 palabras para que sea establecida como una cita textual corta. ¿Cuándo estamos hablando entonces de una cita textual larga? Bueno, la que tenga más de 40 palabras. A partir de 41 palabras ya estamos hablando de una cita larga, que se dice que va en un párrafo aparte del escrito que nosotros estemos haciendo. Por ejemplo, si nos guiamos por este escrito donde se explica qué es la cita textual corta, larga, discúlpenme, se puede ver que desde donde dice Vizquerra y el párrafo que le sigue tiene un margen distinto al de la generalidad del texto que nosotros estamos escribiendo. Pero eso distingue de la cita textual corta, que el margen primero no va a tener primera línea. Es decir, aquí todo va a estar con margen hacia la izquierda, pero va a tener un margen
todo ese párrafo de 1.27. Aquí es otra forma de citación que después vamos a explicarles por qué cambia primero el autor y después el contenido, y ustedes pueden ver ahí que aquí es una forma de citación diferente y que tiene en rojo en los paréntesis. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros queremos citar una cita textual larga, pero con más de dos? Es decir, nos ha pasado que nosotros vemos interesante el escrito o el aporte de un autor, pero que tiene dos párrafos. Entonces aquí también tiene el mismo formato, pero ese segundo párrafo, y a partir de ese segundo o tercer párrafo que nosotros vayamos a citar, va a tener entonces doble espaciado, es decir, va a tener en la primera línea 1.27 centímetros. Por tanto, se pueden dar cuenta aquí que la primera no tiene la primera línea, sino que va a tener un margen de 1.27, pero ya la segunda sí va a tener la primera línea con un margen igual de 1.27. ¿Alguna duda hasta aquí? No, está bien. Fíjense que aquí le estamos poniendo los aspectos más relevantes en rojo para que ustedes se puedan dar cuenta de cuándo cambia un elemento y cuándo cambia otro. Bueno, hasta aquí hemos hablado de las citas textuales cortas y largas. El mayor aspecto o el aspecto más importante que ustedes deben tener en cuenta es que la cita textual corta es un fragmento íntegro que se va a escoger o extraer de un autor, y esa tiene que tener menos de 40 palabras. Y la cita textual larga va a tener más de 40 palabras y va a tener un margen diferente y va a ir separado del párrafo que nosotros estamos elaborando o que nosotros estamos extrayendo. Ahora, aquí estamos hablando también de la cita parafraseada como un modo de nosotros poder dar con nuestras palabras, poder dar nuestro criterio a partir de la lectura que nosotros estamos haciendo de un autor. Es decir, nosotros no vamos a perder de vista el sentido original que tiene la lectura o que tiene la literatura que nosotros estamos leyendo, pero lo vamos a decir con nuestras palabras. Por tanto, es una forma de ver otro tipo de cita que se puede dar en el caso de que nosotros queramos decir las opiniones a partir de la lectura de ese autor. Fíjense que aquí les estoy poniendo en rojo una forma de citación que es con énfasis en el autor, que ahorita lo vamos a ver por qué nosotros decimos con énfasis en el autor, y después viene todo lo que nosotros consideramos a partir de la lectura de ese autor. De eso se trata, es decir, nosotros decir de manera narrada, de decir de manera personal las cuestiones que nos resultan interesantes de la lectura que estamos haciendo. Ahora bien, está la cita secundaria o de segunda mano. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros en ocasiones nos hemos encontrado que estamos leyendo un artículo que a lo mejor, por ejemplo, es de Vizquerra, pero Vizquerra está citando a otro autor que nosotros no tenemos en físico o no tenemos digital su bibliografía. Por tanto, es imprescindible que nosotros no dejemos de citar a ese autor primario a pesar de que no tenemos la bibliografía de manera digital o de manera primaria en nuestras manos. A eso se le llama cita de segunda mano. Por tanto, nosotros podemos tener diferentes tipos de citación. Nosotros podemos citar a ese primer autor que estamos focalizando, que estamos identificando en esa bibliografía que estamos leyendo, y podemos decir citado en, y ahí entonces ponemos la citación del autor que nosotros tenemos, ya sea en físico o ya sea digital, y es el que nosotros nos estamos estudiando. Es decir, no perdemos de vista a ese autor que ese autor está citando, y valga la redundancia, pero nosotros al que vamos a citar en las referencias es al que tenemos de manera primaria o de manera personal en nuestra literatura. Fíjense que hay diferentes tipos de citación que ahorita les voy a explicar. Fíjense que aquí está primero el contenido y después el autor. En la segunda parte está primero el autor y después el contenido. Y en la tercera
también está primero el contenido y después el autor, y se dice, parafraseándose, qué es lo que ese autor refiere. Por tanto, hasta aquí hemos visto la cita corta, la cita larga, la cita parafraseada y la cita de segunda mano o secundaria. Ahora, si ustedes se pueden dar cuenta, en ocasiones aparece el autor de primero o después aparece de último. Eso es porque también la norma APA establece otro tipo de citas según como nosotros queramos poner el autor o el contenido. Por tanto, en esto que les estoy poniendo primero aparece el contenido. Por ejemplo, si ustedes pueden ver aquí, está una cita textual porque está entre comillas, pero al final aparecen los datos del autor que nosotros estamos consultando. Y todo, cuando se trata de una cita con énfasis en el contenido, va entre paréntesis y precedido por coma. Si nosotros tenemos la página, la ponemos. Si no, solo se queda en el autor y el año. Muy importante con las citas del autor que solamente se pone el primer apellido del autor. Y si es compuesto, bueno, entonces precedido de un guión para poner los dos apellidos que son compuestos. Bien. Y al final se termina con un punto final en cuanto a la cita con énfasis en el contenido para dar inicio o para dar a entender que hasta aquí se termina la cita textual que nosotros estamos exponiendo. Ahora, también se van a ver las citas con énfasis en el autor. Por tanto, nosotros podemos tener conocimiento y en una investigación que nosotros vayamos a realizar, podemos de un modo u otro ir simultaneando las diferentes citas que vamos a utilizar en nuestros escritos de investigación. En la cita con énfasis en el autor, si se fijan, primero aparece el autor, no tiene una coma antes del año, no tiene una coma, sino que va el año entre paréntesis. Y después utilizamos un conector que puede ser señala, manifiesta, plantea, y en este caso, como es una cita textual, va entre comillas esa parte de la frase que nosotros estamos extrayendo. En este caso, existen varias opciones. Se puede poner el número de página al final o se puede poner aquí al lado del año, es decir, coma y se hace mención al año.